Hace más o menos 6 meses atrás, con motivo de la presentación del informe de política monetaria de marzo, nosotros incluimos por primera vez un balance de riesgos sesgado a la baja en el sector externo. Y uno de los factores que citamos en esa oportunidad fue precisamente el de potenciales conflictos comerciales. Desgraciadamente, los hechos posteriores nos han ido dando la razón. Es un factor de riesgo, es un factor de riesgo que ha ido tomando forma, y vamos a ver en la presentación algunos de los elementos que explican o que traducen esos impactos, pero es importante que, en buena medida, como lo hacíamos en marzo, tengamos claro que estos son temas que se plantean, desafíos que se plantean en un momento que para la economía mundial es un momento positivo. Es un momento en que la economía mundial recuperó su crecimiento, que se fueron poco a poco dejando atrás muchos de los problemas o los desafíos que surgieron con motivo de la crisis financiera internacional. En relación al tema que nos convoca, creo que el origen, en buena medida, de nuestra discusión, por supuesto, tiene que ver con los cambios que ha tenido la actitud de la administración de los Estados Unidos en relación al comercio. Esta es una actitud que ha sido muy distinta, muy crítica y muy distinta a la de los gobiernos que lo precedieron. Este cambio de actitud se ha traducido en amenazas de medidas arancelarias de carácter proteccionista, algunas de las cuales se han ido materializando, y donde la diversidad de argumentos y países aludidos, así como el cuestionamiento de los mecanismos e instituciones tradicionales de negociación y resolución de conflictos comerciales por parte de la principal economía del mundo, ha creado un panorama incierto para el comercio mundial. En Chile, el impacto macroeconómico principal de un conflicto comercial sería indirecto, en la medida que no es un país que esté involucrado en el conflicto mismo, a través de un menor crecimiento de sus socios comerciales, ajuste en el precio del cobre y depreciación cambiaria. El que estos elementos sean indirectos, sin embargo, no significa que sean lentos, no significa que ocurran en mucho tiempo más. El actual marco de política macroeconómica en Chile incluye mecanismos que pueden ayudar a contener, aunque no eliminar, los efectos que un shock de esta naturaleza podría ocasionar a nivel agregado. Hoy en día están vigentes cerca de 300 tratados comerciales entre distintos países y bloques en el mundo. Por lo tanto, la discusión que hoy día tenemos ocurre con el trasfondo de un comercio mundial dinámico, no solamente como producto de los cambios tecnológicos o del desarrollo económico mismo, sino que también por una reducción significativa de los niveles de protección arancelaria en el mundo y un crecimiento de los acuerdos comerciales como mecanismo para materializar en parte importante esas reducciones arancelarias. Estados Unidos ha tenido históricamente la convicción de la importancia del libre comercio. Y por lo tanto, incluso mirando series muy largas, en este caso llegamos hasta los años 60, en general Estados Unidos tuvo niveles arancelarios sustancialmente menores a los del resto del mundo. Y los fue reduciendo en el tiempo, poco a poco el proceso de apertura mundial fue al mismo tiempo acercando y haciendo reducir más rápidamente los aranceles en el resto del mundo, pero en general Estados Unidos siempre ha tenido niveles de protección arancelaria menor. Entonces, contra ese trasfondo, ¿qué es lo que hemos estado observando en los últimos meses? Desde comienzos de este año se ha sucedido una acumulación de anuncios, medidas comerciales restrictivas por parte de Estados Unidos hacia sus socios, que han ido a su vez respondiendo con represalias. Aquí el eje temporal no está exactamente cuadrado, pero podemos ver fundamentalmente que a cada uno de los anuncios, primero anuncios de tarifas para el acero y el aluminio, luego tarifas para el primer bloque de productos chinos, la aplicación e implementación de tarifas al acero y aluminio, y así la sucesión de medidas y anuncios en Estados Unidos han ido en general siendo respondidos por sus socios comerciales a medida de que estas medidas se han ido implementando.
Así, por ejemplo, entonces, China aplica aranceles a productos de Estados Unidos al mismo tiempo en que se aplica el primer paquete de aumento de aranceles a productos chinos. En el último episodio, sin embargo, ya se ha ido produciendo un cierto escalamiento, una cierta aceleración en la dinámica de este contrapunto, porque a raíz del aumento adicional de tarifas a China por parte de Estados Unidos para un conjunto más amplio de productos, China ha sido más explícito en cuanto a la magnitud de posibles represalias. Por supuesto, esto no solo ha involucrado a China, como sabemos, también ha involucrado a los países integrantes del NAFTA, ha involucrado a la Unión Europea, y vemos en toda esta trayectoria que así como ha habido momentos en que ha habido señales de distensión o de apertura de negociaciones, esas señales muchas veces no han sido capaces de perdurar en el tiempo. Por lo tanto, la última señal de acercamiento entre la Unión Europea y Estados Unidos tenemos que mirarla con cierto cuidado. Tenemos que ver cómo realmente se traduce en decisiones en la práctica. Estas medidas que se han aplicado hasta ahora son, por cierto, acotadas, como se ve en el gráfico de la derecha. Las medidas implementadas abarcan a poco menos de 4% del comercio exterior de Estados Unidos. La parte más importante de esta corresponde al paquete de medidas de aumentos arancelarios aplicados a China, pero por supuesto si incorporamos dentro de este análisis a otros productos, otros mercados y otros paquetes de bloques de comercio que han ido incorporándose en los anuncios de Estados Unidos, por supuesto el potencial es considerablemente mayor y supera al 30% de las importaciones de Estados Unidos. Y en este punto es importante destacar que la velocidad de respuesta en los diversos mercados o en estas distintas dimensiones no depende necesariamente de la secuencia de las medidas proteccionistas, sino de la rapidez con la que los mercados van ajustando sus expectativas. Y es por eso que mencionaba en un comienzo que hoy día los mercados ya incorporan, han estado incorporando el efecto de esta mayor incertidumbre, y lo hemos visto en ciertos precios que son importantes para nosotros. Veamos ahora un zoom a los dos países más directamente involucrados, por supuesto, Estados Unidos y China. Estados Unidos, como decía recién, es un país que ha creído en el libre comercio, que lo ha impulsado, pero el comercio siempre ha sido tradicionalmente una fracción relativamente pequeña de la economía norteamericana. Hoy día las exportaciones son, como porcentaje del producto en Estados Unidos, son algo superiores al 10% del producto. Es una fracción de lo que observamos en otras economías. La economía doméstica en Estados Unidos es muy importante. Pero un dato interesante es que en el caso de China, que por supuesto donde el comercio jugó un papel muy importante en la aceleración de su crecimiento, en su proceso de desarrollo, ese es un proceso que implicó una expansión en el peso relativo del comercio exterior de China hasta comienzos de este siglo, pero particularmente desde la crisis financiera internacional en adelante, el tamaño relativo del comercio se ha ido reduciendo porque la economía doméstica china ha aumentado significativamente de tamaño. En parte eso fue impulsado por la propia respuesta a la crisis financiera. China fue uno de los países más activos en impulsar políticas de reactivación para compensar el efecto de la crisis internacional. Pero ese proceso ha continuado porque al mismo tiempo, como sabemos, China tenía una estrategia de rebalanceamiento de su economía, rebalanceamiento en el cual el crecimiento de la economía doméstica, el consumo, juega un papel muy central. Esto, por lo tanto, no es algo que simplemente ha ocurrido, sino que ha sido buscado activamente como parte de la reformulación del modelo de desarrollo en China. Entonces, aquí nos enfrentamos, cuando miramos lo que ocurre en cada uno de estos dos actores fundamentales del conflicto comercial, vemos una cierta paradoja.
Vemos que en el caso de Estados Unidos la protección arancelaria y la expansión fiscal pueden apreciar el dólar, amortiguando en parte el efecto de los aumentos de aranceles, y que el déficit comercial va a seguir estando presionado por la expansión de la demanda interna en Estados Unidos. Con esto, por lo tanto, el déficit en cuenta corriente en Estados Unidos puede ser similar o superior al inicial, a pesar de todas las medidas de carácter proteccionista que se pueden ir adoptando. En el caso de China, la depreciación del renminbi va a aumentar la competitividad de esta economía, mientras que el estímulo de la actividad interna puede compensar caídas en las exportaciones. Por lo tanto, aquí la paradoja es que con estas medidas de carácter comercial puede que no cambien demasiado los datos agregados para estas dos economías, puede que no cambien demasiado sus balances externos, pero por supuesto generan diferencias al interior de cada una de estas economías en sectores específicos y tienen repercusiones importantes, significativas sobre el resto del mundo. Entonces, ¿cómo esto puede afectar a Chile? Del lado comercial, hoy en día depende esto un poco de qué componentes del comercio de las exportaciones chilenas estamos mirando. Cuando incluimos cobre, Asia representa más o menos la mitad de nuestras exportaciones. China cerca del 30% y el resto entre Japón, Corea y el resto de Asia. Por su parte, Estados Unidos representa actualmente un 14% de nuestras exportaciones. Una cifra similar corresponde al resto de América Latina, excluido Brasil. Cuando excluimos el cobre, aumenta el peso relativo de América Latina, porque nosotros exportamos, digamos, la mayor parte de nuestras exportaciones manufactureras son hacia los países de nuestra región. Se reduce el peso relativo de China, aumenta algo levemente el peso de la Unión Europea y se mantiene, y algo similar ocurre con el caso de Estados Unidos. Entonces, en un escenario de conflicto comercial, lo que podemos observar son presiones opuestas sobre la inflación doméstica. Por un lado, presiones al alza de la inflación y presiones, por lo tanto, a una normalización más rápida de la política monetaria por la vía de la depreciación nominal. Por otro lado, en la medida que hay efectos sobre la economía real, menor crecimiento de los socios comerciales, riesgos en China, impacto sobre la actividad, presiones desinflacionarias en el mediano plazo. En el caso de un conflicto comercial, las presiones de corto plazo al alza de la inflación por efecto cambiario podrían combinarse con presiones a la baja en el mediano plazo por menor demanda agregada. Como decía recién, entonces, el anclaje de expectativa en el horizonte de política, la capacidad de los agentes económicos para limitar el riesgo cambiario le permitirá al Banco Central actuar con mayor libertad, ponderando adecuadamente los trade-offs entre corto y largo plazo. Para esto, como Banco Central, tenemos que hacer un seguimiento cuidadoso del desarrollo del conflicto comercial y sus repercusiones sobre distintos mercados para tomar las decisiones adecuadas. Por supuesto, esto no agota los efectos de un conflicto comercial sobre la economía chilena. Aún en el caso de una respuesta oportuna y eficaz de la política macro, las repercusiones del conflicto sobre el potencial de crecimiento pueden ser importantes, lo cual requiere respuestas de política a nivel micro y a nivel estructural que están fuera del ámbito de nuestra competencia, pero que forman parte de la discusión que estamos teniendo en Chile y que en buena medida se va a poder profundizar en lo que sigue de esta presentación. De esta manera, entonces, podemos decir que Chile cuenta con un marco de política macroeconómica que le permite amortiguar en parte el efecto de un conflicto comercial, incluso a una escala mayor que lo que hemos visto hasta ahora. Sin embargo, eso fundamentalmente, la política macroeconómica actúa en el corto y el mediano plazo. ¿Qué es lo que eso puede significar en escenarios de más largo plazo en relación a nuestro potencial de crecimiento? Es un desafío para el cual probablemente este es un buen momento para identificar las respuestas de política más adecuadas. Muchas gracias.